Muy bienvenidas dinosaurias y dinosaurios de las artes digitales, soy Magno Mega y en este canal hablo sobre mis procesos de trabajo y temas de interés para artistas digitales. El día de hoy quería compartirles cómo hice este simpático y regordete dinosaurio, que fue parte de uno de los trabajos que hice para el Sculptober del año pasado. Y para el tema de esta escultura, la palabra era bulk, y que viene como a significar a algo como abultado, hinchado, relleno o macizo. Entonces se me ocurrió en ese momento hacer un dinosaurio como es de costumbre, pero bastante gordito, bastante rellenito y comiendo una pizza. Así que eso fue más o menos el concepto que se me ocurrió mientras estaba pensando qué hacer para la escultura. Y bueno, mientras voy mostrando el proceso cómo realicé esta pieza, esta escultura, voy a hablar de un tema que me parece muy interesante, pero quédate hasta el final del video porque ahí voy a hablar sobre algunos tips o complicaciones que tuve durante el proceso de esta escultura. Así que para que no te pierdas todos esos datos de qué cosas pasaron cuando hacía esta cosa. Y bueno, el tema viene inspirado de unos comentarios que hizo uno de nuestros dinosaurios digitales, se llama Agustín Honun, que mencionaba lo importante que era sacarle provecho a esas clases de inglés, sobre todo cuando uno está estudiando la educación básica o primaria, ya que es una tremenda herramienta muy fundamental para lo que es el futuro en el trabajo, sobre todo ahora con teletrabajo y todo este tipo de cosas. Y así que le agradezco muchísimo al comentario a Agustín. Y quisiera compartir también mi experiencia de cómo el inglés me ha ayudado a vender mis servicios más allá de las fronteras del país donde estoy viviendo. En este momento el inglés es el idioma nexo que hablan casi todos los países en el mundo en este momento. Y va a seguir siéndolo por muchos años más, décadas. Incluso recuerdo que hubo un momento cuando yo estaba estudiando, esto, digamos los 90, enseñaban francés como parte de los idiomas, ya que hubo un momento en que Francia fue muy importante, pero no se compara ni por asomo a lo que es Estados Unidos como potencia mundial en este tiempo. O sea, si imaginemos que ya en los años 90 seguían enseñando francés, inglés va a ser por muchas décadas más que van a seguir enseñándolo, ya que es prácticamente el idioma que se está hablando de manera mundial. Así que siempre el inglés, aprenderlo va a ser muy útil. Además que saber cualquier idioma, independiente de que sea el inglés, ya inmediatamente abre muchas posibilidades, aumentando incluso tu valor como trabajador, pudiendo pedir más o accediendo a mejores trabajos. Y esto se hace mucho más importante, sobre todo cuando tú eres un trabajador independiente. Mientras más habilidades puedas tener y demostrar, mucho más fácil vas a poder adquirir quizás mejores trabajos. Por otro lado, saber un idioma nos ayuda, sobre todo en estos tiempos en que vivimos un mundo totalmente globalizado. Y quiere decir de que tenemos conexión con todo el mundo. Más esto con el internet se incrementa, se hace mucho más fácil poder contactarnos con personas de cualquier parte del mundo. Por ende, también nosotros podemos ofrecer nuestros servicios a cualquier parte desde la comodidad de nuestra casa, que eso es una gran ventaja. De hecho, de manera personal he trabajado para personas de Filipinas, República Checa, Japón, y es una locura. Y la forma de comunicarse siempre ha sido en inglés. Siempre. Y lo que es más maravilloso es que todos lo hablan igual de mal. O sea, como no es su lenguaje nativo, tienden a hablarlo igual como lo podría uno hablar, no siendo una persona ultra experta en el idioma o manejándola como tal. No, o sea, sabiendo manejarla a un nivel medio, poder entender lo que uno escucha y poder explicarse dentro de lo posible, ya con eso ya te abre un montón de posibilidades para poder trabajar con ellos. Así que eso es una gran cosa para perder el miedo, ¿sí? de que es que yo no sé muy bien inglés o me trabo. No importa, a ellos también les pasa lo mismo. Y eso es lo interesante y lo entretenido de todo este tipo de cosas. Ahora también no solamente para trabajar nos va a servir saber inglés, sino que también para poder buscar mejores tutoriales, mejores recursos, ya que
como todos estos programas y toda esta industria se ha fomentado y ha nacido de todos estos países anglosajones, Canadá, Estados Unidos, todo el material que existe, el material fuente, está en inglés. Por eso hay una cantidad muy grande de información en inglés. Entonces, por eso es muy importante también poder estar a la vanguardia de lo que uno está estudiando, lo que está aprendiendo. Y se hace mucho más fácil cuando uno sabe inglés, ya que si uno espera a que sea traducido al español, ya muchas veces puede que incluso esa información pueda quedar un poco obsoleta o puede ser también no una traducción fiel a lo que es el idioma original. Siempre hay ciertas diferencias en cuanto a los significados o en cuanto a ideas que puedan haber. Entonces, por eso también, para poder estudiar y poder avanzar dentro de nuestras profesiones, en este caso, es muy importante también aprender inglés. Ahora, lo bueno es que, como cualquier habilidad, aprender inglés, si uno lo genera como un hábito y lo usa constantemente, cada vez se hace más fácil y más fluido. Y si se vive continuamente en un entorno que se hable inglés o se lea el idioma, se domina aún mucho más rápido. Entonces, yo por lo general tengo ciertos trucos, ciertas cosas que hago para ir tratando de mejorar mi inglés. Y una de las cosas que primero hago es tener todos mis programas en inglés. O sea, de esta forma yo aprendo los comandos, como los shortcuts, con los comandos en inglés, como viene por defecto el programa. También los nombres de los ciertos procesos, de los filtros en su idioma original. Y todo esto hace que sea mucho más fácil después poder buscar información sobre estos mismos efectos o lo que sea en el mismo internet. Además que muchas de estas cosas pueden ser aplicadas también a otros programas. O sea, lo que es Multiply en Photoshop va a ser Multiply también en algún efecto que pueda estar funcionando dentro de Blender, o cosas mucho más complejas también se pueden ser similares. Y si uno va entendiendo justamente ese concepto, porque hay veces que cuando se traducen a los programas al español, ciertos efectos o ciertas cosas cambian de significado para poder que calcen más con el idioma, en este caso español, y no son exactamente el significado literal de esa opción. Por ende, no se puede traducir a otro software. Entonces, son pequeños detalles, pero que ayudan muchísimo a empezar a cambiar un poco el switch de la mente, del lenguaje, para ir de a poco interiorizando el idioma. Eso es una de las formas para mí más fáciles y sencillas. También intento de que todas las aplicaciones que yo pongo en mi celular estén en inglés, ¿sí? Hay algunas que obviamente ya vienen con la traducción, pero si son juegos, son cosas así, trato de mantenerlos en inglés, porque eso también me obliga a ir aprendiendo nuevas palabras y tratar de ir practicando más el constante el idioma. Lo otro, jugar juegos del computador en inglés. Esto para mí era algo muy normal antes, porque en los años 90, mucho tiempo, era rarísimo que los juegos fueran doblados al español. Era muy raro. He escuchado que muchos han aprendido justamente inglés jugando juegos, ya que te obliga a investigar, a aprender para poder seguir pasando, avanzando dentro del mismo videojuego. Entonces es una muy buena forma de quitarse un poco esas muletillas de que todo esté traducido al español y empezar a interiorizarse de esa manera con cosas que a uno les gusta. Jugar a la mayoría no nos gusta, y es una buena iniciativa el que esté en inglés para que nosotros podamos ir mejorando eso. Otra cosa también que se suele hacer es ver series en inglés. Esto ayuda a entender obviamente el idioma, a cómo se pronuncian ciertas palabras, y también te puedes ayudar con subtítulos que estén en inglés también. Entonces así tú puedes ir cotejando qué es lo que va hablando el personaje y cómo se escribe. A mí me sirve mucho eso para poder ir aprendiendo distintas formas en que conversan los personajes, ya que hay muchos modismos que normalmente si uno estudia inglés, no aparecen como parte de la planificación de la materia, y son palabras que van inventándose cada tiempo. Una buena forma de mantenerse un poco más actualizado en ese tipo de cosas. También otra cosa que ayuda muchísimo es escuchar canciones en inglés.
ojalá cantarlas con la letra al lado. Eso ayuda muchísimo al tema de la pronunciación y al oído, para ir entendiendo lo que uno está escuchando. Ya que normalmente las canciones, como están cantadas y tienen un ritmo, algunas palabras como que tienden a perder un poco la fonética normal y cuesta un poco entenderlas sin tener el texto al lado. Al menos a mí eso me ocurre muchísimo. Entonces, tener el lyric o la canción al lado, puedo ir aprendiendo también ciertas canciones, y eso también hace que la fluidez en que hable yo el idioma también va mejorando mucho. Y otra cosa que hago, que esto lo hago porque me pareció a mí una buena idea en su inicio, es que cuando utilizo Google Translate, que yo lo uso muchísimo, encuentro que es una muy buena herramienta, a pesar de que obviamente no traduzca de manera eficiente, pero yo la trato de utilizar escribiendo todo en inglés, ¿sí? Entonces eso me obliga a pensar dentro del idioma, y que Google Translate me lo traduzca al español. Entonces así yo voy viendo si las frases que estoy escribiendo en inglés van teniendo una traducción lógica al español. Entonces, de esa manera yo me voy obligando a buscar las palabras que me faltan y pensar, como digo, en inglés. Que eso justamente es algo que uno tiene que tratar de hacer cuando uno aprende un idioma. Apagar el switch del español, o sea, tratar de no pensar en español. O sea, es como, ¿cómo se dice esta palabra en inglés? Ya no funciona así. Es como, si uno está hablando en inglés, pensar en inglés, tratar de explicarse dentro de las palabras que uno conozca del inglés. O sea, insisto, si uno está conversando con alguien o se nos olvida una palabra, no pensar así como, ¿cómo se dice esto en inglés? No, pensar así como, tratar de buscar con tus palabras que tú sepas en inglés, tratar de hacerte entender, hasta que la otra persona también te pueda ayudar. Ah, ¿estás queriendo decir esta cosa? Ah, sí, justamente. Entonces, eso es un muy buen juego para poder ir también mejorando el inglés. También hay varias aplicaciones y sitios web que ayudan mucho a aprender inglés. Por ejemplo, hay uno que es para el celular, que es un juego, que se llama Duolingo. Es muy entretenido, es muy bueno. Te van premiando con puntaje, vas pudiendo comprar ciertas cosas, vas accediendo a nuevos niveles. Y además también te hace una competencia con otros usuarios que van aprendiendo a cierta velocidad y van dando puntaje. Es muy entretenido y es muy bueno para también ir mejorando en inglés. También hay ciertas aplicaciones que uno puede instalar en Google Chrome. Yo tengo uno que se llama Grammarly, que lo que hace es corregir las frases cuando las estoy escribiendo mal. Es como un traductor, pero es en tiempo real. Y lo otro que tiene, que a mí me gusta mucho, es que si uno va escribiendo una carta o ciertas frases, va poniendo un emoticon al lado. Entonces uno puede ir viendo si la conversación que uno está escribiendo es muy formal, o es muy seria, o es muy tosca. Incluso también sale como si es muy simpático, si es muy amoroso. Entonces uno puede ir dándole una cierta intención a lo que uno va escribiendo en inglés. Yo lo encuentro muy útil, lo utilizo muchísimo para cuando hablo con clientes, sobre todo cuando el tema de cerrar algún trato, alguna cosa, trato de utilizar esto y siempre llevándolo a que sea algo mucho más amigable y no sea un robot el que está hablando por detrás. Entonces, esos son más o menos los truquillos que hago yo para poder ir mejorando el inglés. Es algo que obviamente uno tiene que seguir trabajando. Yo me considero muy malo hablando en inglés. De hecho, tengo varios videos que grabé al principio del canal. Están hablados en inglés. Al principio eran terribles. Al final ya eran menos malos. Hablaba un poco más fluido, más rápido. Sin embargo, con un montón de muletillas y un montón de cosas que es normal si uno no es nativo del idioma y si no está practicando inserto directamente en conversar con personas en inglés. Entonces, es normal, hay que perderle el miedo. Lo más importante es atreverse y, como les digo, si uno se va a hablar con personas de otros países como Japón, como República Checa, ellos hablan igual de pésimo el inglés que uno, así que no hay que cohibirse, es normal. Y sobre todo las personas que están buscando trabajo, están buscando talento, son muy pacientes sobre todo con estas cosas, porque al final lo más importante y lo que habla por uno es el portafolio y la buena disposición que uno tenga para poder resolver problemas o para estar constante ahí de entregar un buen servicio. Así que en ese sentido
saber un poquito de inglés va a ayudar muchísimo para abrir las puertas de nuestras carreras a lo que es el mundo, o sea, abrir nuestro servicio a la vitrina del mundo, y saber mucho más inglés obviamente te va a dar mucho más confianza a la hora de poder comunicarte con clientes y poder defender tu obra o hablar de tu obra de una forma mucho más natural. Así que dedícate en lo que más puedas a estudiar inglés. Si te gusta todo este tipo de cosas y te gustaría poder vivir de eso, es una muy buena herramienta para expandir tu trabajo y tus servicios a donde tú quieras. Así que, bueno, eso es más que nada. Así que nuevamente agradezco el comentario que hizo Tim Honun, ya que me inspiró para poder hacer este video, este tema que me pareció bastante interesante. Obviamente yo no soy un experto en inglés ni nada, pero me pareció una reflexión interesante que podría servir de mi experiencia con el tema del inglés. Y bueno, si les ha gustado este video, tengo una página que se llama Ko-fi, que es donde pueden ustedes invitarme a un cafecito. Cualquier aporte que ustedes puedan hacer ahí me van a ayudar muchísimo para poder crear más contenido como este. En el futuro hacer tutoriales, que es algo que también quiero hacer, pero por cosas de tiempo y dedicarme al trabajo que me piden, y me cuesta mucho dedicarle el tiempo que se merece para poder enseñar de manera correcta cómo hacer personajes, cómo hacer un montón de cosas que me han preguntado sobre nodos, etcétera. Bueno, con un cafecito que ustedes puedan apoyarme en esta página de Ko-fi o en mi Patreon, donde van a poder encontrar un montón de material, de videos de horas de grabaciones en tiempo real de los procesos de muchos de los trabajos que muestro aquí. Todo eso me va a poder ayudar para ir dirigiendo todo esto para estos futuros tutoriales. Y bueno, ya hablando sobre este personaje que realicé de esta escultura, fue un gran desafío porque normalmente hago cuerpos muy estilizados, ¿sí? Normalmente más musculosos, más fibrosos, atléticos. Entonces hacer un personaje ya mucho más macizo o más gordito en este caso, fue un desafío donde tuve que buscar varias referencias para poder ir haciéndolo. No quería que se volviera muy grotesco, ¿sí? Pero sí que se sintiera que era gordito, obeso. Así que tuve que basarme en varias anatomías, incluso de bebés y cosas así que estuve buscando para ir haciendo entonces su anatomía. Una de las cosas que yo creo que más me costó, aparte del tema de la anatomía, que era algo nuevo para lo que hacía normalmente, en salir de mi zona de confort, fue tratar de idear qué hacer, ya que la palabra bulk de por sí tiene varios significados. En un principio obviamente iba a hacer algo más de mi zona de confort, hacer un personaje quizás más musculoso, un tipo Hulk o algo así, pero finalmente me decidí por hacer este personaje un poco más obeso, por lo que les comentaba, para tratar de salir un poco de la zona de confort. Y fue bastante entretenido, lo disfruté bastante cuando lo estaba haciendo. Me hubiera gustado poder dedicarle mucho más tiempo, sin embargo ya en este punto del desafío yo ya me estaba sintiendo agotado, me estaba cansando, porque a diferencia del anterior año que había hecho este desafío por los 30 días, solamente estaba haciendo esculturas, pero en este caso estaba haciendo esculturas, pintura y además tratando de terminarlo con un render que fuera bonito. Entonces fue algo que me empezó a quitar mucha energía. Ya para estos días ya estaba agotado. Entonces traté de apurarme lo que más pude. En este caso, si se pueden dar cuenta que en muchas partes de cuando yo ya lo empiezo a pintar, hay partes que están muy pixeladas. Y esto pasa porque hay muy pocos polígonos dentro del modelado. Entonces cuando uno pinta con Vertex Paint, esa es una de sus debilidades, que para poder pintar y se vea bien definido tiene que tener muchos polígonos nuestra escultura. Entonces aquí es cuando se dan cuenta de que la pintura no queda bien. De hecho, con algunos personajes me ha ocurrido también, pero no tan visible como este. Han sido más que nada como pecas o detalles muy pequeños, pero en este caso son las manchas de la espalda y la mayoría de los diseños azulados que le coloqué tienden a verse pixelados y deformes. Ya en ese momento yo ya no quería más guerra con esto, así que fue como lo dejo hasta aquí. Y obviamente esto se puede arreglar en el futuro. Obviamente voy a tener que repintar todo eso, porque si uno agrega más vértices en estos puntos después de pintar, empiezan a aparecer varios manchones blancos, ya que
esos nuevos vértices que se crean no tienen información de color. Entonces aparecen de un color blanco por defecto. Entonces arruinan lo que uno ya tiene pintado. Obviamente no es un tremendo trabajo detrás de la pintura de esto, son colores planos. Pero es algo que en un futuro quiero retomar, todas estas esculturas que siento que se ven bien, pero podrían ser mucho mejor. O sea, falta justamente un paso importante, que es refinar ciertas partes de la escultura, que es dejar bordes mucho más duros, menos porosa lo que sería la piel, que parece que a veces quedan como piel de naranja, ese tipo de cosas, y eso es justamente una pasada final de polish, que le dicen en inglés, que es como pulirlo. Entonces esa parte faltó acá, sobre todo creo que es uno de los que más se nota de las esculturas que he hecho, donde se faltó esa parte, ese proceso de pulir la escultura. Sin embargo, como les digo, fue por temas de salud que ya empecé a verme complicado en cuanto al tiempo, en la exigencia del trabajo y la exigencia que me estaba poniendo sobre este desafío, que al final terminó justamente restándole mayor calidad al trabajo. Es algo que suele ocurrir en este tipo de cosas cuando uno está contra el tiempo. Ahí hay que ver hasta dónde uno va a cortar. O sea, podía haberle dedicado mucho más horas, pero probablemente me hubiera enfermado, me hubiera pasado alguna cosa si seguía exigiéndome ir más allá. Este trabajo debe estar alrededor de las 3 o 4 horas, o incluso 5 horas de trabajo continuo, que es bastante, ya que no hay pausas entre medio, no es como que hago otra cosa, no, es simplemente dedicándome ahí, tratando de apurarme, entonces genera bastante estrés a la hora de estar trabajando. Pero bueno, es parte del proceso, como les decía, y es algo que se puede después a futuro tomar otra vez este archivo y arreglarlo, no es una cosa que no tenga solución. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya gustado el tema. Si tienen algún tema o alguna cosa que les gustaría que comentara en próximos videos, por favor déjenlo en los comentarios. O si tienen alguna duda de lo que ustedes quieran de acá, bien, háganmelo saber. Yo estoy respondiendo casi todos los mensajes, me demoro un poquito, pero los trato de responder a todos. Así que, y si les gustó este video, pónganle un me gusta y compártelo con todos sus amigos, vecinos, dinosaurios, perros, gatos, abuelos y con quien ustedes quieran que les pueda servir estos temas del 3D. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en un próximo video. Chau chau.